Había pasado un mes desde el inicio de la academia, y Ren había establecido su rutina. Mientras esperaba encontrar sellos de gravedad, se había adaptado agregando 10 kilogramos de pesos, 5 distribuidos en sus piernas y 5 en la parte superior de su cuerpo. Después de su habitual sesión de correr y nadar de 5 kilómetros, se puso en posición para comenzar a caminar sobre sus manos. Con 10 kilos más es definitivamente más difícil, pensó. Su pensamiento fue interrumpido por una voz familiar. Mira quién está aquí. Ren mantuvo el equilibrio con dificultad, reconociendo la voz de Tsuyoshi Shiokaze, un estudiante de segundo año de la academia. Fue acompañado por otros 2 estudiantes de la clase 2A. Escuché que el pequeño estudiante de primer año estaba entrenando de maneras extrañas, pero esto. Tsuyoshi se rió con desprecio. ¿Qué crees que estás logrando al caminar sobre tus manos como un payaso? Ren continuó su camino, ignorándolos por completo. Hey, te estoy hablando a ti. Tsuyoshi dio un paso adelante, pero se congeló cuando intervino una voz familiar. Oh, método de entrenamiento interesante. Era Aoi, también se dirigía a la academia. Técnicamente, caminar sobre las manos fortalece no solo los brazos, sino también los músculos estabilizadores del núcleo. Además, ajustó sus gafas, entrando en lo que Junko llamó modo de enciclopedia, mejora el equilibrio y la coordinación neuromuscular. Es un ejercicio muy eficiente. Nadie pidió tu opinión, 4 ojos, resopló Tsuyoshi, pero el momento había pasado. Se fue con sus amigos, no antes de echar una última mirada despectiva a Ren. No deberías haber intervenido, dijo Ren, volviendo a una posición de pie. Pero gracias. Aoi se encogió de hombros. Iba a la academia de todos modos. Además, es fascinante desde un punto de vista fisiológico. ¿Cuánto tiempo puede mantener esa posición? Puedo caminar casi 2 kilómetros ahora. Los ojos de Aoi se iluminaron. ¿Realmente? Me pregunto cómo eso afecta la vía del chakra en los meridianos superiores. Durante la conferencia, Fujimoto-sensei explicó los principios básicos del control del chakra. El control de chakra, comenzó con una voz firme que llenó la sala de conferencias, es la base de todo lo que harás como ninja. Antes de que puedas manipular elementos o crear ilusiones, debes aprender a controlar tu energía interna. Él demostró creando una pequeña esfera de agua en sus manos. Esta será tu primera prueba real. Crear y mantener una esfera de agua requiere concentración constante y flujo preciso de chakra. Perfecto, pensó Ren. Esto se integra bien con mi práctica del lago. Los estudiantes comenzaron a practicar. Muchos apenas podían hacer que el agua parpadeara, mientras que otros solo crearon salpicaduras desordenadas. Técnicamente, murmuró Aoi mientras intentaba estabilizar su esfera tambaleante, el proceso requiere una modulación constante del chakra para contrarrestar la tensión superficial natural del agua. Menos teoría, más práctica. Junko lo interrumpió por detrás, justo cuando su esfera explotó en una pequeña fuente, empapando a todos a su alrededor. Ren escondió una sonrisa mientras se concentraba en su ejercicio. La práctica matutina con la gota de agua le dio una ligera ventaja, pero mantener una esfera más grande era un desafío completamente diferente. Primero tengo que encontrar el equilibrio correcto, reflexionó. No demasiado poderoso para revelar mi verdadero nivel, pero lo suficiente como para no despertar sospechas. Durante la hora del almuerzo, el trío se encontró en su lugar habitual en el patio. Junko todavía estaba empapada de sus intentos fallidos, mientras que Aoi consultó frenéticamente un manual sobre la manipulación del agua. ¿Cómo haces que todo se vea tan fácil? Le preguntó a Junko a Ren, escurriendo su cabello mojado. Practico mucho, respondió simplemente. Por eso siempre te veo llegar tan temprano, comentó Aoi, mirando hacia arriba de su libro. Teóricamente, la práctica de la mañana cuando los niveles de chakra son más frescos. 3 o no, se va a otra clase, gimió Junko teatralmente. Alguien lo detenga. En la sesión de entrenamiento de la tarde, Fujimoto-sensei dividió a los estudiantes en parejas. Mifutani, llamado Fujimoto, usted con Karatachi. Shinji Karatachi, el chico coral, se acercó con una sonrisa amistosa. Espero que seas más duro de lo que pareces, dijo, haciendo que pequeños cristales de coral aparezcan en sus nudillos. Interesante, pensó Ren, usando coral para cubrir nudillos, podría emularlo con el elemento tierra e incorporarlo a mi estilo. El entrenamiento con Toshir, mi padre está dando sus frutos. Comparado con él, esto me parece un juego de niños 2 interesante, comentó Shinji después de ser arrojado al suelo por tercera vez. No te mueves como un principiante. Entrenando, respondió Ren simplemente, ayudándolo a levantarse.
Sin embargo, no seré yo quien baje esta vez, dijo Shinji con una sonrisa, cambiando su postura y cargando a Ren con una finta desde abajo. Más bien no regalar demasiado, fingiré ser golpeado esta vez, pensó Ren, cayendo al suelo con un ruido sordo controlado, decretando el final del combate. Esta es la técnica secreta de mi clan, Mega Karatachi Taijutsu. Exclamó a Shinji triunfante, pero alguien notó el movimiento inusual de Ren. Al final del día, Shinji se unió al habitual trío Ren, Aoi y Junko cuando regresaban a sus respectivos hogares. Escuché lo que pasó esta mañana con Tsuyoshi, dijo el chico de coral. No te preocupes, todo es humo y espejos. No estaba preocupado, respondió Ren. Me gusta tu actitud, se rió Junko. Por cierto, ¿alguien ha visto a Hiroshi hoy? Quería mostrarle un libro sobre medusas que encontré, no lo provoques todavía, gimió Aoi. Pasé media hora ayer explicándole la diferencia entre nidarios y ctenóforos. De todos modos, esta cosa de caminar a mano, ¿crees que podrías enseñarme? Ren levantó una ceja, sonriendo. ¿Podría ser este el comienzo del cambio? Me imagino la cara de Mitsugi si pudiera verme que... Ella se rió. Si funciona para ti, ¿por qué no? Y luego, su sonrisa se volvió traviesa, imagina la cara de Hiroshi cuando me ve caminando usando solo mis manos. Ren sacudió la cabeza, pero no pudo contener una pequeña sonrisa. La cámara del consejo se sumergió en un tenso silencio cuando la Ambu con una máscara vagamente parecida a un pez completó su informe. La tenue luz de las linternas creó sombras danzantes en las caras de los presentes, ocultando parcialmente sus reacciones. ¿Cómo derrotó un solo genin a 4 de los 7 espadachines? Preguntó al Mizukage, su voz traicionando una mezcla de incredulidad y preocupación. Uno Mizukage-sama, respondió la Ambu, inclinando ligeramente la cabeza, este genin poseía un formidable taijutsu. Aumentó su fuerza enormemente con una técnica prohibida de Konoha, hasta el punto de perder su vida él mismo. El silencio cayó en el pasillo cuando el Mizukage asimiló la información. Después de momentos de pensar demasiado, su voz sonó firme y decisiva. Esta es una técnica demasiado peligrosa. Asegúrate de que ningún otro ninja en Konoha pueda usarlo. Así que, reanudó el Mizukage, su voz cansada pero firme, 4 de los 7 espadachines han caído. Contra un solo genin de Konoha. Un murmullo incómodo atravesó la cámara del consejo. Perder a 4 de los legendarios 7 espadachines fue un gran golpe para el prestigio de Kirigakure. Debemos intensificar nuestros esfuerzos de guerra. Tronó uno de los concejales, golpeando su puño sobre la mesa. No podemos permitir que Konoha nos humille así. ¿Y desperdiciar más vidas? Replicó otro. Ya hemos perdido demasiado en esta guerra. Nuestros recursos se están agotando, la moral de las tropas está en su punto más bajo, el tercer Mizukage vio el debate con ojos cansados. Los años de guerra habían dejado su huella en su rostro desgastado. Fue en ese momento que Akito, uno de los asesores principales, dio un paso adelante. Su voz era baja pero penetrante. Quizás, tal vez hay una manera de cambiar el rumbo de esta guerra, Mizukage-sama. Se detuvo, esperando un asentimiento antes de continuar. El Sanbi. Con su poder, podríamos dar un golpe del que Konoha no se recuperaría fácilmente. El Mizukage se inclinó hacia adelante, de repente interesado. Continuar. Para la siguiente hora, Akito presentó su plan. Los concejales escucharon en silencio, sus rostros se volvieron cada vez más sombríos a medida que entendían el alcance de lo que él proponía. Mientras los concejales discutían animadamente las implicaciones del plan, en una habitación escondida en las sombras, Uchiha Madara, su cuerpo ahora marcado por años, sonrió. Finalmente, se susurró a sí mismo, mi sucesor está casi listo. La escena cambió dramáticamente. La luz de la mañana se filtró a través de las ventanas de la academia, donde Fujimoto-sensei estaba explicando los 12 sellos básicos de la mano. Ne, Ushi, Tora. Él enumeró, demostrando cada sello con movimientos precisos. La secuencia correcta es tan crucial como la velocidad de ejecución. Ren tomó notas diligentemente, su mente regresó a las enseñanzas de su padre sobre los sellos. Es como mi padre me mostró, pero con información más detallada y uso práctico. Hey, Ren, susurró Junko desde el siguiente escritorio, ¿viste eso? Shinji está durmiendo de nuevo. De hecho, Karatachi Shinji tenía la cabeza apoyada en el mostrador, aparentemente perdida en el país de los sueños. Aoi estaba sacudiendo la cabeza con desaprobación mientras consultaba su libro de texto de anatomía. Karatachi. La voz de Fujimoto-sensei hizo masturbarse a Shinji.
Si los sellos de mano te aburren tanto, tal vez preferirías una demostración práctica. Disculpe, sensei, tartamudeó Shinji, enderezándose de repente. Pequeños cristales de coral inconscientemente se formaron alrededor de sus dedos por vergüenza. Karatachi. Pensó que Ren, su frente surcó. No me había dado cuenta, pero siento que ya tengo este nombre, ¿pero dónde? Como decía, continuó Fujimoto, cada sello afecta el flujo de chakras de una manera específica. Por ejemplo, el sello Torah se usa comúnmente en técnicas ofensivas pero Ren todavía estaba perdido en sus pensamientos. Había algo en el nombre Karatachi que lo eludía, como un eco de recuerdos que no podía comprender por completo. Tierra a Ren, le empujó Junko. Estás tan concentrado que casi pareces estar en trance. Sí, agregó Aoi, ajustando sus gafas. Técnicamente, considerando sus patrones de atención habituales, este nivel de distracción es muy inusual para usted. Aoi, eres peor que el gran hermano, dijo Ren, notando demasiado tarde que había dicho algo fuera de contexto. ¿Gran hermano? ¿Y quién es él? Quiero conocerlo. Sin perder un momento Aoi, su curiosidad científica se encendió de inmediato. Sus ojos brillaban detrás de las lentes de sus gafas mientras se inclinaba hacia adelante, listo para asaltar a Ren con preguntas. Mierda. ¿Y ahora qué digo? El pánico cruzó la mente de Ren mientras buscaba frenéticamente una explicación plausible. Afortunadamente, fue salvado por la intervención de Fujimoto Sensei. Kaito. Si tiene tanta energía para hacer preguntas personales, tal vez le gustaría explicar a la clase la secuencia completa de sellos para Suiton. Mifurapa. Cuando Aoi se enderezó torpemente en su silla, Ren lanzó un suspiro de alivio. Dawn encontró a Ren completando su 500 metros de caminar sobre sus manos alrededor del perímetro del lago. Todavía no se había adaptado al aumento de peso en el entrenamiento, y gotas de sudor goteaban por su frente hasta su cabello mientras mantenía una respiración controlada como Tatsumi le había enseñado. ¿Qué demonios? Ren mantuvo su concentración a pesar de las voces sorprendidas. Un grupo de estudiantes mayores se había detenido a observarlo, con sus rostros traicionando una mezcla de burla e incredulidad. Realmente están probando mi paciencia, pensó, son mocosos en mis ojos pero realmente quiero darles una lección. Es ese chico de 3B, dijo uno de ellos. El que ocupó el puesto 33. Parece que alguien está compensando, se rió otro. Ey bebé. La academia está en el otro lado, y la gente suele ir allí usando sus pies. Muy bien, lo entiendo. Ren hizo una pausa, regresó a una posición de pie y preguntó con voz tranquila, ¿tienes un problema con eso? El más alto del grupo, un niño con una cicatriz en la mejilla, dio un paso adelante. Oh, el pequeño puede hablar. ¿Qué tal mostrarnos si puedes hacer más que caminar como un payaso? Tengo que tener cuidado, pensó Ren. No puedo mostrar demasiado, pero una pequeña lección. El primer ataque llegó rápido pero predeciblemente. El entrenamiento está dando sus frutos, señaló Ren, son lentos en mis ojos. Simplemente se movió de lado, dejando que su puño cepillara el aire donde estaba parado un momento antes. Entrenando con su padre, sabía exactamente dónde atacar para terminar rápidamente la confrontación, pero se contuvo, optando por una torpeza calculada, como si estuviera tratando de replicar los movimientos vistos pero no completamente asimilados. Una patada afortunada envió al primer niño al suelo. Tu pequeño bastardo. El segundo atacante se lanzó hacia adelante, esta vez con más cautela. Ren se permitió mostrar un destello de su verdadera habilidad, lo suficiente como para dejar en claro que no era una presa fácil, pero no tanto como para despertar sospechas. Una serie de movimientos básicos de la academia, ejecutados con la precisión suficiente. Pero justo cuando estaba a punto de terminar la confrontación, una voz familiar interrumpió la escena. ¿Lo que está pasando aquí? Yukiko había salido de la niebla de la mañana, su presencia tan repentina como una ráfaga de viento helado. Sus ojos claros estudiaron la escena con una calma misteriosa. Solo un pequeño entrenamiento matutino, dijo el niño con cicatrices, tratando de salvar la cara. Ren aprovechó la oportunidad para tambalearse ligeramente, como si estuviera agotado de la confrontación. Estaban ayudándome a practicar, dijo, insertando una nota de disnea en su voz. Yukiko los vio por un largo momento. ¿Realmente? Porque desde aquí se parecía más a 3 contra 1. Los chicos mayores intercambiaron miradas nerviosas. La reputación del clan Yuki era bien conocida, y nadie quería problemas con uno de los mejores estudiantes de la academia. Estábamos bromeando, murmuró uno de ellos, retrocediendo. Nos vemos, pequeño. Cuando se fueron, Yukiko volvió a Ren.
Estabas frenando los disparos, dijo. No era una pregunta. No sé de qué estás hablando, respondió Ren, manteniendo su expresión confundida. Casi me golpean. Si no hubieras venido, una delgada sonrisa apareció en la cara de Yukiko. Claro, dijo ella. Como quieras. Se volvió para irse, luego agregó, sin embargo, se mueve bien. Para alguien que ocupó el puesto 33. Mientras la veía alejarse en la niebla, Ren suspiró internamente. Ocultar las habilidades de uno es más difícil de lo esperado. Tendré que ser más cuidadoso en el futuro, pero qué satisfactorio golpear a esos imbéciles. Reanudó su caminata en sus manos, esta vez asegurándose de que parecía más incierto en sus movimientos, antes de dirigirse hacia la academia. Más tarde, en clase, Fujimoto-sensei estaba explicando los principios básicos de los elementos del chakra. Su voz llenó el aula mientras dibujaba los 5 símbolos elementales en la pizarra. Cada ninja tiene una afinidad natural, explicó. Pero en Kirigakure, esperamos que todos desarrollen al menos una habilidad básica en el elemento agua. Con el elemento agua ya estoy bien en mi camino, reflexionó Ren, demasiado mal todavía no tengo Kage Bunshin no Jutsu, con eso podría mejorar mi progreso más rápidamente. Mizutani-kun, la voz de Fujimoto casi lo hizo retorcerse. ¿Podrías repetir lo que acabo de decir? Explicó cómo el elemento agua es particularmente versátil porque puede adaptarse a cualquier forma, respondió Ren sin dudarlo, y cómo esto refleja la filosofía ninja de Kirigakure. Fujimoto asintió, aparentemente satisfecho, cuando Junko le dio una mirada impresionada. Durante la hora del almuerzo, el grupo habitual se reunió debajo de un árbol en el patio. Aoi estaba explicando con entusiasmo cómo el chakra afectó a los meridianos del cuerpo cuando fueron interrumpidos por un fuerte chapoteo. Hiroshi acababa de caer en su forma líquida, salpicando a Junko de pies a cabeza. Ops, dijo con una sonrisa que no estaba nada disgustada. Todavía tengo que revisar este formulario correctamente. Es tan inestable, como una medusa. Junko se puso de pie lentamente, su cabello negro goteando. ¿Sabes? Dijo con una dulce sonrisa, leí que las medusas pueden congelarse y sobrevivir. ¿Puedo pedirle a Yukiko que compruebe si funciona para usted también? Por favor, no de nuevo, gimió Aoi. La tarde se dedicó a la práctica del taijutsu. Fujimoto dividió la clase en grupos, y Ren nuevamente se encontró cara a cara con Yukiko. No te detengas, dijo mientras se ponían en posición. No lo haré si no lo haces, respondió Ren. El combate que siguió llamó la atención de toda la clase. Yukiko era increíblemente ágil, pero Ren parecía ser capaz de mantenerse al día con ella, aunque estaba usando movimientos incómodos y fortuitos. Finalmente, uno de los golpes de Yukiko encontró su objetivo, enviando a Ren al suelo. Estilo interesante, comentó con una ligera sonrisa después de que Fujimoto llamara el final de la ronda. Tal vez no estés tan loco como pareces. Esa noche, Ren pasó por la tienda de su madre camino a casa. Mientras ayudaba a organizar una nueva entrega de kunai, fragmentos de una conversación entre dos chunin llamaron su atención. 4 de los 7 espadachines cayeron en la batalla, así que estamos en el período en que Mizidai se sacrificó, reflejó Ren. Pronto debería haber el incidente de Rin después de un momento de pausa, agregó mentalmente, sin embargo, no podría haber cambiado ese episodio, no solo habría tenido que enfrentarme a una Madara que, aunque envejecida, es un obstáculo insuperable por ahora, sino que habría creado un efecto mariposa demasiado grande para predecir. Completó su día con una sesión de caminatas a mano iluminada por la luna. Mientras practicaba, notó una figura familiar observándolo desde la sombra de un árbol. Era su padre, su mirada pensativa mientras observaba la práctica de su hijo. Había llegado un nuevo día, y después de las clases de la mañana, Ren aprovechó su hora de almuerzo para visitar la biblioteca de la academia. Era un lugar sombrío, iluminado por linternas verdosas que creaban sombras danzantes en los estantes de madera oscura. Típico de Kirigakure, pensó. Incluso la biblioteca debe parecer siniestra. El bibliotecario, una anciana con una cicatriz en el cuello, lo estudió sospechosamente cuando presentó su pase de estudiante. Sección ID de allí, señaló con un dedo retorcido. Ni siquiera intentes acercarte a las secciones superiores. Los sellos protectores no son lenient con los curiosos. ¿Sellados protectores? Me encantaría estudiarlos, pero por ahora todavía no tengo el conocimiento adecuado. Ren asintió respetuosamente y se dirigió a los estantes indicados. La sección fue dividida por elementos y tipos de técnicas. Comenzó a examinar metódicamente los pergaminos disponibles. Vamos a ver. Suiton.
Mizurapa, Waterwave, rango D, control básico del agua. Podría ser un buen punto de partida. 2. Mientras hacía notas mentales, escuchó a alguien acercarse. Era Aoi, que parecía perfectamente en casa entre los estantes polvorientos. «¿Tú también estás aquí?», susurró el chico con gafas. «La mayoría de los estudiantes no vienen a la biblioteca hasta el segundo mes». «Me gusta estar preparado», respondió Ren en voz baja, notando un interesante rollo en la manipulación de la niebla. «Si estás buscando técnicas básicas», dijo Aoi, «recomiendo esto». Sacó un pergamino de la parte superior de un estante usando una escalera. Kirigakure no Jutsu, técnica de niebla oculta. Se considera la técnica de la firma de nuestro pueblo, aunque esta es solo la versión básica. Ren lo recogió, fingiendo que aún no sabía de su existencia. «Gracias. ¿Vienes aquí a menudo?» «Casi todos los días. Mi padre dice que el conocimiento es tan importante como la práctica». Hizo una pausa, mirando a su alrededor antes de bajar la voz aún más. «También encontré algunos textos interesantes». Antes de que Aoi pudiera continuar, otro estudiante entró en su sección. Era Yukiko, la chica del clan Yuki. «Oh», dijo ella, viéndolos. «Pensé que era el único que vino aquí durante el descanso». «¿Estás buscando algo en particular?», preguntó Aoi, siempre listo para ayudar. «Técnicas de apoyo», respondió después de un momento de vacilación. «Todos esperan que me concentre solo en mi Kekkei Genkai, pero», ella dejó la oración colgada, pero Ren entendió. En un momento en que los titulares de Kekkei Genkai eran vistos con sospecha, era aconsejable diversificar las habilidades de uno. Pasaron el resto de su hora de almuerzo estudiando en silencio, cada uno inmerso en sus pergaminos. Ren catalogó mentalmente las técnicas que podrían serle útiles. Suiton. Mizurapa, Waterwave, rango de Kirigakure no Jutsu, técnica de niebla oculta, rango de N no Jutsu, técnica de transformación, rank, Edosei, susurró Aoi, interrumpiendo sus pensamientos. «Mira esto». Le mostró un viejo texto que hablaba de las técnicas de combinar elementos. Dice que algunos ninjas de Kirigakure pudieron combinar agua y viento para crear niebla helada, o agua y tierra para técnicas de barro. Interesante, ¿no es así? Ren asintió. De hecho ya había pensado en estas combinaciones, lástima que no hay nada práctico en ese pergamino. Sería ideal aprender a combinar los elementos, no teniendo Kekkei Genkai solo puedo manipularlos durante la ejecución y no antes, pero para eso necesitaría un nivel muy avanzado de manipulación de chakras. El resto del día se dedicó a la práctica del control de chakras. Fujimoto Sensei les hizo practicar mover agua en pequeños cuencos. La clave, explicó, es sentir el flujo natural del agua. No lo fuerces, guíalo. Ren notó que su entrenamiento matutino con la bola de agua le dio una ventaja en este ejercicio. Mientras que otros estudiantes luchaban por crear pequeñas ondas, ya podía hacer que el agua girara constantemente. «No está mal, Mizutani», comentó Fujimoto. Aoi Sui dijo, «Tu control no es en absoluto inferior al mío», replicando el mismo ejercicio pero con algunas diferencias sutiles. En el camino de regreso, pensó de nuevo en las técnicas que había estudiado. «Kirigakure no Jutsu será esencial», reflexionó. «No solo es una técnica característica del pueblo, sino que me permitirá ocultar otro entrenamiento de la vista». Se detuvo en la tienda de su madre para ayudar, pero su mente ya estaba centrada en cómo integrar las nuevas técnicas en su programa de entrenamiento. «Te ves pensativo», comentó su madre mientras organizaban una nueva entrega de kunai. «Solo estoy planeando», respondió vagamente. «No empuje demasiado fuerte», dijo, la preocupación evidente en su voz. «Recuerde, a veces la niebla más delgada es la que dura más tiempo». Ren asintió, entendiendo la metáfora. «Hoy revisaremos los sellos de mano», explicó Fujimoto Sensei, rastreando con precisión los 12 sellos básicos en el tablero. Ne, Ushi, Tora, Tatsu, Mi, Uma, Itsuji, Saru, Tori, Inu, y la tiza blanca dejó marcas precisas mientras continuaba su explicación. Cada sello afecta el flujo del chakra de manera diferente. Como hemos visto, Tora se usa a menudo en técnicas ofensivas, mientras que Mi es común en técnicas defensivas. Ahora, Fujimoto formó lentamente el sello Mi, practicaremos una técnica defensiva básica. Suiton. Suijineki. La clase se trasladó al patio de entrenamiento, donde se habían preparado varias piscinas de agua. Los estudiantes se organizaron en filas, observando cuidadosamente cómo Fujimoto realizó la secuencia. Mi, Itsuji, Tora. Una delgada pared de agua se elevó de la piscina, cristalina y estable. Esta es la versión más básica, explicó. Una defensa simple pero efectiva.
A medida que los estudiantes practicaban, las diferencias naturales entre ellos se hicieron evidentes. Hiroshi, gracias a su naturaleza Mozuki, manipuló el agua con facilidad innata. Yukiko tuvo que concentrarse para evitar que su pequeña pared mostrara signos en el hielo, mientras que Junko parecía más interesada en dar formas artísticas a su barrera que en hacerla funcional. Concentración, suspiró Fujimoto, observando otro intento fallido de un estudiante. Cuando llegó el turno de Ren, ejecutó los sellos con estudiada imprecisión, produciendo una pared de agua inestable pero funcional. Discret, Mifutani, comentó Fujimoto. Pero trabajar en la velocidad de los sellos. Derecho, pensó Ren, necesito mejorar la velocidad de ejecución. El objetivo final es poder ejecutar técnicas rápidas con una mano 3 durante la hora del almuerzo, encontró un rincón tranquilo del patio para practicar. Se concentró en el sello estudiando cuidadosamente el flujo de chakra a través de sus manos. En la sesión de combate de la tarde, fue emparejado con Romito Yari, clasificado 41. Solo taijutsu básico, especificó Fujimoto. No hay técnicas. Romito mostró un dominio decente de los movimientos básicos, pero no estaba cerca del nivel de Yukiko. Esta es la oportunidad perfecta para mantener un perfil bajo, pensó Ren, adoptando deliberadamente un estilo impreciso y aparentemente afortunado. El combate terminó con una estrecha victoria para Romito. Tu taijutsu no parece estar mejorando como tu control, Mifutani, comentó Fujimoto. Ren notó la penetrante mirada de Yukiko, quien parecía haber captado algo fuera de tono en su actuación. Al final de la clase, el grupo habitual formado por Aoi, Junko, Ren y ahora Shinji se reunieron para regresar a casa. Mientras caminaban, Junko estaba contando animadamente su último experimento fallido con técnicas ilusorias cuando vieron a Toshiro esperando apoyado contra un árbol. Ren, llamó su padre con una sonrisa, ¿tienes un momento? Me gustaría pasar un tiempo contigo antes de la próxima misión. Se despidió de sus amigos y siguió a Toshiro hacia el pequeño puesto de ramen que ocasionalmente frecuentaban. El vapor que se elevaba de los cuencos creaba un ambiente acogedor cuando padre e hijo se sentaban uno al lado del otro. ¿Cómo van las cosas en la academia?, preguntó Toshiro, revolviendo sus fideos. Ren habló de su progreso, de Aoi y su pasión por el conocimiento, de Junko y sus travesuras que escondían un talento natural para el genjutsu. Mientras hablaba, notó cómo su padre lo escuchaba con especial atención. ¿Sabes?, dijo Toshiro después de un momento de reflexión, cuando acabas de nacer, me preguntaba qué tipo de padre sería. La vida de un ninja no deja mucho espacio para la familia. Se volvió para mirar a su hijo, con los ojos traicionando un ligero cansancio. Un ninja no siempre puede hacer lo correcto. A veces, por el bien del pueblo, tenemos que tomar decisiones difíciles. Pero lo más importante es nunca perder nuestra humanidad. Nunca imaginé que sentiría esto, pensó Ren, sintiendo un calor inesperado en su pecho. En mi vida anterior nunca conocí a mi padre, y ahora. Me gusta esto, dijo de repente. ¿Fideos ramen?, preguntó Toshiro, levantando una ceja. No, sonrió Ren. Tener un padre como tú. Toshiro casi se ahogó en su último bocado, claramente sorprendido por esta muestra de afecto. Pero cuando se recuperó, un calor especial brilló en sus ojos. La niebla de Kirigakure envolvió a padre e hijo mientras caminaban a casa, el sabor del ramen todavía en sus labios y las palabras compartidas resonando en sus corazones. El ambiente en el aula era inusualmente solemne esa mañana. Fujimoto-sensei había reemplazado su pizarra habitual con 7 soportes de madera, en cada uno de los cuales se pintó el contorno de una de las espadas legendarias de Kirigakure. Hoy, comenzó con una voz que traicionó una emoción rara vez mostrada, rendiremos homenaje a nuestros valientes 7 espadachines, que cayeron defendiendo la aldea contra la bestia verde de Konoha. Más como un tributo que una lección, pensó Ren, señalando cómo su maestro generalmente severo mostraba un respeto casi reverencial cuando se acercaba a la primera posición. Kubikiribo Uchout, la espada decapitante, señaló Fujimoto al primer dibujo. Una cuchilla que se regenera usando hierro en la sangre de sus enemigos. Su portador era conocido por su imparable fuerza bruta. Junko levantó la mano tímidamente. Sensei, ¿es cierto que la espada era tan alta como 2 hombres? Casi, Fujimoto sonrió ligeramente. Y lo suficientemente pesado como para romper huesos con un solo golpe. Volviendo a la segunda posición, continuó, Kiba, las espadas del rayo. Las únicas armas en la historia capaces de generar electricidad de forma independiente.
Técnicamente, susurró Aoi en voz alta antes de que pudiera contenerse, la conductividad eléctrica del metal especial utilizado para forjar Kiba debería ser, Kaito. Fujimoto lo interrumpió, pero su tono fue sorprendentemente paciente. La verdadera magia de las 7 espadas está más allá de la ciencia. A medida que avanzaba la lección, Ren observó cuidadosamente las reacciones de sus compañeros de clase. Shinji, por una vez completamente despierto, estaba frenéticamente dibujando cada espada en su cuaderno. Yukiko parecía particularmente interesado en Hirame Karei, la espada que podría transformarse en varias formas de chakra. Y finalmente, Sameada, concluyó Fujimoto, el más temible de los 7. Una espada viva que devora el chakra mismo. Sensei, preguntó otro estudiante, ¿es cierto que solo algunos pueden manejar estas espadas? Lo es, asintió gravemente. Las palabras eligen a sus empuñadores tanto como los empuñadores las eligen. Su mirada vagaba por la clase. ¿Y quién puede decir? Tal vez un futuro espadachín de la niebla acecha entre ustedes. Pero Sensei, Hiroshi intervino en su habitual tono arrogante, ¿no somos demasiado jóvenes? La edad no importa tanto como la determinación y el corazón, respondió Fujimoto. Nuestros hombres caídos eran jóvenes cuando comenzaron su entrenamiento, pero su espíritu ya era el de los verdaderos espadachines de Kirigakure. Durante la hora del almuerzo, la emoción sobre la lección todavía era palpable. «Quiero Nuibari», exclamó Junko, imitando movimientos de costura en el aire. Imagina poder coser juntos las sombras. La probabilidad estadística de ser elegido como portador es de aproximadamente 0,001%, comenzó Aoi, pero se interrumpió al ver las miradas de los demás. Pero supongo que los sueños no siguen las estadísticas. Me gustaría Hirame Karei, dijo Yukiko suavemente. La capacidad de dar forma al chakra en esa forma. Ren permaneció en silencio, pensando en cuán hábilmente se había reescrito la historia. La bestia verde era en realidad un solo genin que había sacrificado su vida para salvar a su equipo. Pero aquí, en este aula, se había transformado en un monstruo contra el que los valientes espadachines habían caído defendiendo la aldea. ¿Qué hay de ti, Ren?, preguntó Shinji, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Qué preferirías? Antes de que pudiera responder, Fujimoto-sensei llamó a la clase para ordenar. Durante el resto del día, continuó contando historias de las hazañas de los 7 espadachines, mezclando historia y leyenda de una manera que hizo brillar los ojos de sus jóvenes estudiantes. El día en la academia acababa de terminar cuando Ren encontró a su padre esperándolo en la salida, apoyado contra un árbol con los brazos cruzados. ¿Te gustaría practicar un poco?, le preguntó a Toshiro con una sonrisa que escondía algo. Ren asintió, intrigado por la expresión de su padre. En lugar de dirigirse a sus campos de entrenamiento habituales, Toshiro lo sacó de la aldea, a través de caminos cada vez menos transitados hasta que llegaron a una vasta llanura semidesértica. El terreno era estéril, con algunas rocas esparcidas aquí y allá y sin árboles a la vista. La niebla de Kirigakure era solo un recuerdo lejano aquí, reemplazado por aire seco y un cielo sorprendentemente claro. Muéstrame los sellos de mano que aprendiste, dijo Toshiro, sentado en una roca. Ren realizó la secuencia completa de los 12 sellos básicos, tratando de mantener la precisión que Fujimoto-sensei había enfatizado tanto. Bueno, asintió su padre. Ahora, intentemos entrenar. Quiero que uses la técnica de sustitución cada vez que te ataque. Este lugar. Pensó Ren, mirando a su alrededor. No hay prácticamente nada que sustituir con Toshiro's First Attack Kame Fast Bat Controlled. Ren attempted de substitution, but with no objects nearby, the technique failed miserably. Después de varios intentos fallidos y tantos golpes evitados por poco, Toshiro detuvo el combate. ¿Entiendes por qué te traje aquí?, preguntó, una sonrisa divertida en su rostro. «Porque no hay artículos de reemplazo», respondió Ren, masajeando un brazo donde uno de los golpes lo había golpeado. Eso es correcto. En todos mis años como Chunin, me he encontrado en situaciones similares varias veces. Áreas del desierto, llanuras abiertas, lugares donde la técnica de reemplazo parecía inútil. Se detuvo, mirando el horizonte. Tuve que desarrollar algunas soluciones alternativas. Toshiro sacó un kunai de su bolsa. El primero es obvio. Siempre lleve los artículos para el reemplazo. Pero no siempre es práctico, y los pergaminos de contención tienen sus limitaciones en el combate. No recuerdo haber visto alguna explicación sobre esto en el manga. ¿Cuál es la otra solución?, preguntó Ren, realmente curioso.
Toshiro levantó una mano y Ren vio algo casi invisible brillando a la luz del sol, un hilo de chakra muy delgado que se extendía desde sus dedos. El hilo se estiró rápidamente hasta llegar a una pequeña roca a varios metros de distancia. Con un movimiento fluido de su muñeca, Toshiro deslizó la roca hacia ellos. Un hilo de chakra, explicó. Como una web invisible que le permite atraer objetos para su reemplazo. Casi se parece a la técnica de Kankuro, pensó Ren con asombro. Tousan, dijo en voz alta, ¿esta técnica podría también funcionar con títeres? Toshiro lo miró sorprendido. ¿Dónde escuchaste sobre títeres? En la academia, respondió Ren rápidamente, nos dijeron que hay ninjas que luchan usando títeres. La expresión de su padre se hizo distante por un momento. Hace años, durante una misión, conocimos a un joven ninja que usó esta misma técnica. Solo, puso a varios escuadrones en problemas, obligándonos a retirarnos. Sacudió la cabeza, volviendo al presente. Pero sí, el principio es similar, aunque no tengo mucha información al respecto. Se acercó a Ren, mostrándole cómo formar el filamento. La clave es equilibrar el chakra perfectamente. Cuando el filamento toca un objeto, te sentirás como un tac, ese es el momento en que el objeto se adhiere. Luego tienes que retirar el hilo con una aceleración constante, de lo contrario perderás tu agarre. Durante las siguientes horas, Ren practicó la creación del filamento. Era más difícil de lo que parecía. El chakra tenía que estar perfectamente controlado, ni demasiado grueso ni demasiado delgado. Es como tratar de mantener el agua en forma de hilo, pero si pudiera dominarla adecuadamente, podría ser útil en muchas ocasiones, pensó, como otro intento más disuelto en el aire. El sol se estaba poniendo cuando finalmente logró crear un filamento estable y atraer una pequeña piedra. No está mal para el primer día, sonrió Toshiro. Vamos a casa, tu madre nos estará esperando. Esa noche, sentado alrededor de la mesa, el ambiente era cálido y acogedor. Yuki había preparado el plato favorito de Ren, y el aire olía a especias y afecto familiar. Nunca imaginé que tendría este sentimiento, pensó Ren mientras escuchaba a sus padres hablar sobre el día. Pertenencia. ¿Esta familia en qué estás pensando? Preguntó su madre, notando su aspecto absorbido. Nada en particular, sonrió Ren. El domingo comenzó antes del amanecer. Ren se despertó cuando el cielo todavía estaba negro, preparándose para su reunión con Tatsumi. Primero, sin embargo, tenía otros planes. Se dirigió a una pequeña cala aislada que había descubierto durante sus exploraciones matutinas. Estaba escondido entre las rocas y la espesa niebla lo hacía prácticamente invisible desde el camino principal. Perfecto para practicar en Genojutsu, pensó, sacando el pergamino que había memorizado de la biblioteca. La técnica requería una visualización precisa de la forma deseada, combinada con un cuidadoso control del chakra para mantener la transformación. Después de varios intentos fallidos, Ren se sintió agotado. Ya he usado casi todo mi chakra, reflexionó, limpiándose el sudor de la frente. Ahora entiendo lo afortunado que fue Naruto con todas esas reservas de chakras. Elección de entrenamiento interesante. Ren se dio la vuelta bruscamente. Yukiko estaba sentada en una roca no muy lejos, con su mirada vigilante estudiando cada uno de sus movimientos. ¿Cuánto? Suficiente para ver que sus técnicas son más avanzadas de lo que muestra en clase, respondió en un tono neutral que ocultaba un indicio de sospecha. Necesito mejorar mi percepción circundante, Ren se reprendió. No puedo permitirme que me tomen por sorpresa. No deberías estar aquí, dijo finalmente, manteniendo una expresión cautelosa. Tú tampoco deberías, contestó Yukiko, sus ojos nunca dejan los suyos. Pero todos tienen sus secretos, ¿no, Mifutani-kun? Ella se levantó con gracia de la roca. Un consejo. Concéntrate primero en la forma y luego en la infusión del chakra. Es más eficiente. Yukiko se despidió, dejando a Ren con sus pensamientos y una pequeña sonrisa. Llegas tarde, Tatsumi lo saludó cuando llegó a su lugar de reunión habitual. Disculpe, sensei. Yo era solo, entrenándote, completó el viejo Sealmaster. Puedo decir por tu chakra perturbado. Espero que al menos hayas seguido practicando la caligrafía. Ren sacó sus últimos ejercicios. Había pasado las tardes perfeccionando los trazos básicos, incorporando variaciones sutiles que había notado en los sellos de conservación más avanzados. Tatsumi examinó el trabajo en silencio. Interesante, dijo finalmente. ¿Notaste el patrón recurrente en los sellos de preservación? Los bordes exteriores parecen hacer eco de los contenidos internos, respondió Ren con cautela. Como olas en un estanque, asintió Tatsumi.
El principio básico de cualquier sello es la armonía entre contenedor y contenido. Sacó un nuevo pergamino. Hoy intentaremos algo más complejo. Pasaron las siguientes horas estudiando un sello básico para la filtración de agua. Era más complejo que los patrones que Ren había practicado hasta ahora, pero reconoció elementos familiares en la estructura. Este sello, explicó Tatsumi, no solo purifica el agua, sino que también puede separarla por densidad. Algunos ninjas médicos lo usan para crear soluciones precisas. Sensei, preguntó Ren durante una pausa, ¿es posible combinar sellos con técnicas elementales? Tatsumi lo estudió con una mirada penetrante. Técnicamente, sí. Pero requiere una comprensión profunda de ambas artes. ¿Por qué? Curiosidad, respondió Ren, tratando de sonar casual. El anciano le acarició la barba. Recuerde, joven Mizutani, la prisa es el enemigo de la precisión. Y en Fuinjutsu, la precisión lo es todo. Por la tarde, de vuelta en su cala secreta, Ren encontró a Junko esperándolo, encaramado en una rama. ¿Tú también? Suspiró. ¿Qué está pasando? Más como un pueblo de acecho que un pueblo de niebla. Estaba aburrida, admitió, sacando la lengua. Y no tenía ganas de ir a casa de Aoi por sus lecciones médicas. Entonces, ¿quieres un compañero de entrenamiento? Después de un momento de pensamiento, Ren estuvo de acuerdo. 2 pares de ojos eran mejores que uno para detectar errores, y Junko, a pesar de su actitud lúdica, fue sorprendentemente aguda en sus observaciones. Pasaron el resto de la tarde practicando juntos, Junko con su técnica ilusoria, escondiéndose en la niebla, mientras que Ren, ahora corto de chakra, observó e hizo sugerencias. En el camino de regreso, reflexionó sobre el día. Las técnicas estaban mejorando, su Fuinjutsu estaba progresando, y tal vez, incluso estaba aprendiendo a confiar, al menos un poco. En realidad, no puedo entender cómo comportarme, pensó mientras caminaba. Por un lado siento que estoy reviviendo mi juventud, y por el otro tengo miedo de hacer conexiones con personas que podrían cambiar en el futuro. Su mano se cepilló contra el rollo con ejercicios de Fuinjutsu en el bolsillo. Todavía había mucho que aprender, pero estaba empezando a ver cómo todas las piezas podían conectarse entre sí. Habían pasado 2 meses, marcados por una rutina cada vez más intensa. Ren había desarrollado el hábito de mantener su percepción del chakra constantemente activa, una habilidad nacida de la necesidad después de repetidas sorpresas de sus amigos durante el entrenamiento. Su rango de percepción se había extendido gradualmente a 7 metros, no mucho según los estándares de un ninja experimentado, pero notable para un niño de su edad. Su cuerpo estaba respondiendo bien al aumento en el peso de entrenamiento, ahora a 12 kilogramos. Los cambios fueron sutiles pero notables. La grasa del bebé estaba dando paso gradualmente a una musculatura más definida, aunque todavía apropiada para un niño de su edad. El papel del ninja médico, la voz de Fujimoto Sensei llenó la sala del tribunal, ha revolucionado la forma en que llevamos a cabo las operaciones. Las estadísticas de supervivencia han aumentado significativamente desde que comenzamos a incluir al menos un médico por equipo. Mientras observaba una demostración práctica de la técnica médica básica, Ren sintió una sensación familiar de déjà vu. Las nociones de anatomía de su vida anterior como estudiante de medicina comenzaron a resurgir, mezclándose con nuevos conocimientos sobre el chakra. Esa sería otra habilidad útil para desarrollar, reflexionó. Si solo tuviera a Kage Bunshin no Jutsu, podría dedicar más tiempo a todo, no importa, parece que no lo conseguiré en breve. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un movimiento inesperado. Aoi había dado un paso adelante, sus manos ya brillaban con un chakra verde pálido mientras replicaba la técnica demostrada por Fujimoto. Muéstrate a ti mismo, Junko lo asomó con una sonrisa. Solo porque has estudiado todos los libros médicos que existen, pero había admiración en su tono, e incluso Shinji parecía impresionado. Ren observó con renovado interés, tal vez su tímido compañero de clase tenía más potencial de lo que imaginaba. ¿Podrías enseñarme? Le preguntó a Ren después de clase, sorprendiendo a Aoi con su petición directa. No es simple, respondió Aoi, ajustando sus gafas nerviosamente. Requiere un control de chakra extremadamente preciso y un conocimiento profundo de la anatomía. Me tomó meses solo se detuvo cuando vio que las manos de Ren comenzaban a brillar con un tenue resplandor verde. El chakra curativo parpadeó por un momento antes de desvanecerse, pero estaba innegablemente presente. Imposible, susurró Aoi, con los ojos bien abiertos. Me tomó 3 meses producir la primera chispa, podrías tener un talento natural para ello.
Por la tarde, Ren encontró a su padre esperándolo en el patio de entrenamiento. Después de una intensa sesión de taijutsu, Toshiro sacó un boken. Creo que es hora de comenzar con el entrenamiento real de la espada, dijo con una sonrisa. Las horas pasaron rápidamente entre posturas básicas y katas elementales. Cuando el sol comenzó a ponerse, padre e hijo se encontraron sentados en la orilla del río, compartiendo un momento de paz. ¿Sabes? Toshiro comenzó cuando arrojó una roca al agua, mi primera misión como Chunin fue un completo desastre. Se rió de la memoria. Se suponía que debíamos escoltar a un comerciante, parecía simple. Pero no nos dijeron que su carga era jaulas llenas de gatos ninja. Ren escuchó rapto mientras su padre compartía historias de sus misiones. Aprovechando una pausa en la historia, decidió hacer la pregunta que había estado zumbando en su mente durante algún tiempo. Tousan, comenzó con cautela, ¿estás familiarizado con Kage Bunshin no Jutsu? Toshiro lo miró sorprendido. ¿Dónde escuchaste sobre esa técnica? En clase, respondió Ren rápidamente, durante una conferencia sobre técnicas de clonación. Ah, Toshiro sonrió. No, esa no es una técnica propiamente de nuestro pueblo. Pero nosotros en Kirigakure tenemos la Mizu Bunshin no Jutsu de Butter Clone Technique. Es especialmente útil para operaciones de reconocimiento y sigilo. Pero los clones de agua no pueden realizar jutsu de forma independiente, ¿verdad? Preguntó Ren, tratando de enmascarar su verdadero interés. ¿Estás bien informado?, asintió Toshiro, estudiando a su hijo con curiosidad. No, de hecho esa es la limitación del Mizu Bunshin. Lanzó otra piedra al agua, observando los círculos que se extendían por la superficie. ¿Sabes? En todos estos años de misiones, he aprendido que la verdadera fuerza de un ninja no radica en las técnicas que conoce, sino en la sabiduría de saber cuándo y cómo usarlas. Antes de regresar a casa, sacó un pergamino gastado en el tiempo, los bordes ligeramente deshilachados del uso constante. Sus manos lo acariciaron casi con reverencia antes de entregárselo a Ren. Los conceptos básicos de Kirigakure Kenjutsu, explicó, su tono inusualmente serio. Este pergamino se ha transmitido en nuestra familia durante 3 generaciones. Cada Mizutani le ha agregado sus propias notas, sus propios descubrimientos. Ahora es tuyo. Se detuvo, sus ojos perdidos en los recuerdos. Pero recuerda, una espada es tan fuerte como el corazón del portador. No es el arma la que hace al guerrero, sino el alma la que lo impulsa. Esa noche, mientras la luna se reflejaba en las tranquilas aguas del río, Ren repitió el kata que había aprendido durante el día. Sus movimientos eran fluidos, precisos, cada postura fluía naturalmente hacia la siguiente como el agua que fluía a su lado. Ninjutsu médico, hebras de chakra, el camino de la espada, reflexionó mientras completaba otra secuencia. Mi estilo está tomando forma, cada pieza se ajusta a las demás como un rompecabezas elaborado, pero mientras realizaba el último kata, un sentimiento inquietante se deslizó en su mente. Algo me está eludiendo, pensó, deteniéndose a mitad del movimiento. Como una sombra en la niebla, algo importante que no puedo entender. El amanecer del domingo trajo consigo una niebla más espesa de lo habitual. Ren se despertó ante el sol, preparándose para su práctica matutina, cuando encontró a su padre esperándolo en el patio, 2 bokens en la mano. Tatsumi-sensei no está disponible hoy en día, dijo Toshiro, lanzando uno de los boken a Ren. Así que me encargaré de tu entrenamiento. Algo en el tono de su padre hizo que Ren se diera cuenta de que esta no sería una sesión de entrenamiento normal. Primera posición, ordenó Toshiro, su voz inusualmente severa. Muéstrame el corte vertical básico. Ren realizó el movimiento que había practicado en semanas anteriores. Una vez más, dijo su padre. Y esta vez, concéntrate en la precisión. No con fuerza. El boken silbó por el aire cuando Ren repitió el movimiento. Una vez más. La fuerza no significa nada si no golpeas el objetivo. Toshiro se acercó, corrigiendo la postura de Ren con toques precisos. El estilo Mizutani no tolera movimientos inútiles. Cada gesto debe tener un propósito. Durante las siguientes 3 horas, Ren repitió el mismo movimiento. Una vez, 10 veces, 100 veces. Cuando su brazo tembló por el esfuerzo, Toshiro no mostró piedad. Los ninjas no serán misericordiosos, dijo, su voz tan aguda como una espada. Un error y se acabó. No hay lugar para dudarlo, no hay espacio para el cansancio. Esto es diferente de lo habitual, pensó Ren, notando el cambio en la actitud de su padre. Más duro, más urgente. Cuando finalmente cambiaron a combate, Toshiro no frenó sus golpes.
Cada vez que Ren bajaba la guardia, el boken de su padre encontraba una abertura, dejando moretones que durarían días. No lo suficientemente rápido, comentó Toshiro después de otro golpe. Si hubieras sido un enemigo, ya habrías muerto 5 veces. Cuando finalmente se detuvieron para almorzar, Ren estaba exhausto y cubierto de moretones. Mientras se dirigía a casa para refrescarse, atrapó fragmentos de una conversación entre sus padres en la cocina. Eras demasiado duro con él, la voz de su madre estaba preocupada. No será tan difícil como el mundo allá afuera, respondió Toshiro, una sombra de tristeza en su voz. Las cosas están cambiando, Yuki. El pueblo ya no es el mismo. A veces tenemos que ser difíciles de preparar a los que amamos por las dificultades por venir. Es solo un niño, él es un ninja en entrenamiento. Y yo soy su padre. No tengo el lujo de ser amable todo el tiempo, no si quiero que sobreviva en este mundo. El almuerzo era tranquilo, casi silencioso. Ren podía sentir la preocupación de su madre y el peso de la responsabilidad sobre los hombros de su padre. Por la tarde, se dirigió al centro del pueblo, donde tenía una cita con sus amigos. Encontró a Aoi, Junko y Shinji esperándolo, pero con ellos también fue una figura inesperada. También invité a Yukiko, anunció Junko con una sonrisa. Espero que no te importe. Por una vez, Ren había decidido darse un verdadero momento de descanso. El grupo vagó por las calles, con Junko contando historias exageradas de sus misiones secretas, que consistían principalmente en robar dulces de la cocina de la casa, Aoi tratando de explicar la composición química del dango y Shinji riéndose de sus travesuras. Fue entonces cuando escucharon una conmoción proveniente de un callejón lateral. Misaki Kurushimi y otros 2 estudiantes rodeaban a Touma, un estudiante tranquilo en su clase. Por favor, déjame en paz, la voz de Touma tembló ligeramente. ¿Por qué? La sonrisa de Misaki era peligrosamente dulce. Solo pedía hablar. Junko se mudó antes de que alguien pudiera detenerla. ¡Ey! 3 contra 1 no parece muy justo. Yukiko lo siguió, la temperatura a su alrededor comenzó a bajar visiblemente. Ren se quedó atrás, mirando la escena con cuidado. No puedo llamar demasiado la atención, pensó. Pero si las cosas se intensifican, no te involucres, silbó Misaki, su chakra palpitando visiblemente. Pequeñas gotas de sangre comenzaron a levitar a su alrededor, Sukeko y Genkai manifestándose en respuesta a su ira. Yukiko respondió creando cristales de hielo que bailaban en el aire. La tensión era palpable. Fue entonces cuando comenzó el murmullo. Ellos de nuevo, estos monstruos con Sukeko y Genkai, ¿por qué los dejan vagar libremente? No pertenecen aquí, la expresión de Misaki se endureció, pero algo en sus ojos cambió. Vamos a irnos, dijo a sus compañeros. Mi diversión se acabó. Solo después de que se fueron, Touma reveló la verdad. Misaki solo había tratado de hablar con él, de conocerlo mejor, pero la había rechazado brutalmente, temerosa de su reputación y de su Genkai Kekei. No es diferente de cómo trataron a Naruto, reflexionó Ren. El miedo engendra odio, y el odio engendra aislamiento. El grupo trató de aligerar el estado de ánimo. Junko comenzó a imitar las expresiones severas de Fujimoto-sensei, Aoi trató de explicar científicamente por qué los dangos de un vendedor en particular eran superiores a los demás, e incluso Shinji se unió contando sobre la época en que accidentalmente había creado una escultura de coral en forma de pato. Pero cuando los otros se fueron, Yukiko se quedó con Ren. La entiendo, ¿sabes? Ella dijo de repente. Misaki. Para ser vistos como monstruos, temidos por algo con lo que nacimos, se detuvo, mirando sus manos. A veces pienso que tienen razón al temernos. Ren la miró por un momento y luego dijo, ¿sabes cuál es la diferencia entre un monstruo y un héroe? Yukiko lo miró cuestionablemente. No es el poder que poseen, continuó Ren, sino cómo eligen usarlo. Tu hielo puede proteger tanto como pueda doler. Es tu elección la que marca la diferencia. Los ojos de Yukiko se ensancharon ligeramente, como si estuviera viendo algo nuevo. Suenas como un adulto Mifutani-kun. Sí, en el modo Kyoben-oi, pensó Ren con una sonrisa irónica. La niebla se engrosaba a su alrededor, ocultando las sombras que se movían a través de los tejados. A lo lejos, una figura no especificada estaba viendo la escena con creciente interés. Otro mes había pasado en la Academia Kirigakure. La niebla de la mañana apenas se había despejado cuando Fujimoto-sensei entró en el aula, su mirada severa vagando sobre los estudiantes. Hoy, anunció, verificaremos su progreso con Enge no Jutsu. Hizo una pausa, estudiando las reacciones de la clase. Llamaré a algunos de ustedes al azar.
Quiero ver quién realmente practicó y quién acaba de perder el tiempo. La tensión en la clase era palpable. Junko se enderezó en su silla, Aoi comenzó a murmurar la secuencia de sellos en voz baja, mientras que Shinji trató de ocultar el hecho de que se había quedado dormido en sus notas. Hola Hiroshi. El niño se levantó con una sonrisa segura, realizó los sellos y se convirtió en una réplica perfecta de Fujimoto Sensei. Aceptable. Junko Tsuki. Junko se convirtió en Hiroshi, incluso añadiendo su típica sonrisa arrogante, arrebatando algunas risas de la clase. Ren Mizutani. Mi suerte habitual. Ren se puso de pie, tratando de mantener una expresión neutral. Ya he dominado la técnica de transformación, y no estoy a la altura de la técnica de sustitución que me mostró mi padre, pensó mientras realizaba deliberadamente los sellos con lentitud estudiada. Su transformación en Fujimoto Sensei era imperfecta. Su cabello ligeramente despeinado, su altura no exactamente correcta. Uno necesitas trabajar en la precisión de los detalles, Mizutani, comentó Fujimoto. Pero Ren notó la penetrante mirada de Yukiko. ¿Había algo en sus ojos, sospechoso? Como saben, continuó Fujimoto después de probar a otros estudiantes, Enge no Jutsu es una de las técnicas básicas requeridas para la prueba de fin de año. No se trata solo de infiltración, sino que demuestra tus habilidades de control y visualización de chakras. Durante la hora del almuerzo, el grupo se reunió en su lugar habitual. Mi transformación fue perfecta. Jactó Junko. ¿Viste cómo imité la sonrisa de Hiroshi? Técnicamente, intervino Aoi, su distribución de chakras estaba ligeramente desequilibrada en el lado izquierdo. Noté una pequeña asimetría en él, cállate caminando enciclopedia. Interrumpió a Junko riéndose. Si quieres, dijo Yukiko, dirigiéndose a Ren en un tono que ocultaba algo, puedo darte algunos consejos sobre la transformación. Parece que estás teniendo dificultad, había algo en su mirada que hizo dudar a Ren. ¿Por qué sigue mirándome así? Es como si ella lo supiera. Por cierto, intervino Aoi, interrumpiendo sus pensamientos, ¿quieres venir al hospital después de clase? Mi padre está de servicio hoy y pensé que podría ser interesante. El hospital central de Kirigakure era un edificio imponente, pero lo que golpeó al grupo no fue la estructura, sino el constante ir y venir de los ninjas heridos. Ha sido así durante semanas, murmuró Aoi mientras los conducía por los pasillos. La guerra. Se detuvieron frente a una sala de espera llena de shinobi con heridas de varios tipos. Algunos tenían vendas con sangre, otros mostraban signos de quemaduras o congelación. Aoi. Una voz profunda los hizo darse la vuelta. Dr. Kaito era un hombre alto con las mismas gafas que su hijo, pero sus ojos traicionaron la fatiga profunda. Este no es el mejor momento para una visita, hijo. Acabamos de recibir otro grupo del frente y, padre, Aoi lo interrumpió, ¿recuerda cuando te hablé de ese chico que manifestó chakra curativo en el primer intento? Ese es él. Señaló a Ren. Los ojos cansados del médico se iluminaron con interés. Estudió a Ren por un largo momento. Muéstrame. Ren dudó. Es arriesgado mostrar demasiado talento, pero esta podría ser mi oportunidad de aprender ninjutsu médico. Concentrándose, dejó que su chakra fluyera en sus manos. El brillo verde apareció casi de inmediato, constante y brillante. Dr. Kaito contuvo el aliento. Increíble, el control del chakra, la estabilidad de la emisión. Aoi, ¿cuánto tiempo dijiste que tomó lograr este resultado? En el primer intento, padre. El doctor se frotó la barbilla cuidadosamente. Con un talento como ese, Aoi, enséñale SH Uchenjutsu. Es una técnica de rango E, pero es la base de todo ninjutsu médico. Con su control de chakra, podría aprenderlo rápidamente. 3. Cuando el grupo salió del hospital, Ren pensó en todas las personas heridas que había visto. La guerra no es un juego, él reflexionó. Leerlo en un manga y experimentarlo de primera mano es totalmente diferente. La luz del atardecer se filtró a través de la ventana de su habitación, pintando sombras alargadas en el suelo. Ren, sentado en la posición de loto, abrió un pergamino de contención con movimientos medidos. En una nube de humo, surgió un cuaderno con una cubierta desgastada, sus páginas amarillentas llenas de notas meticulosas y diagramas detallados. Con dedos expertos, comenzó su ritual habitual de revisión y planificación. La tinta negra trazó líneas precisas en el papel, ya que catalogó y analizó cada técnica con la precisión de un cirujano. Enge no Jutsu, dominado, señaló, permitiéndose una delgada sonrisa en el recuerdo de sus manifestaciones imperfectas en clase.
Kawarimi no Jutsu dominó en sus fundamentos, pero la técnica de cadena de chakra todavía necesita refinamiento. Hizo una pausa para agregar una nueva visión. Podría desarrollar un sello que pudiera imprimir en mis armas y objetos, creando un sistema de seguimiento que me permitiera localizarlos cerca. Especialmente útil si perdí mi arma en combate, debo consultar a Tatsumi-sensei sobre la viabilidad. Hizo una pausa en su pluma sobre el papel, visualizando las posibilidades. Además, las hebras de chakra podrían mejorarse creando puntos de anclaje específicos. Un sello miniaturizado podría actuar como un gancho para los hilos, haciéndolos más fáciles de detectar y atrapar. Al aplicarlo estratégicamente a kunai y otras armas de lanzamiento, podría crear una red de puntos de reemplazo preparados previamente. La clave será desarrollar un sello lo suficientemente pequeño como para pasar desapercibido, pero lo suficientemente poderoso como para actuar como un ancla para el chakra. Esbozó un boceto rápido de lo que imaginaba que era el sello. Un diseño circular no más grande que una miniatura, con patrones concéntricos que recuerdan vagamente a las ondas en el agua. Quizás, señaló junto al dibujo, la misma fluidez que gobierna el elemento agua podría aplicarse aquí. Chakra debe fluir naturalmente a estos puntos de anclaje, como el agua que encuentra su nivel. Se detuvo para contemplar de nuevo, escenarios y estrategias que se desarrollaban en su mente. El Kawarimi podría evolucionar más allá de su naturaleza defensiva, convirtiéndose en una herramienta para el posicionamiento estratégico y la sorpresa. Las aplicaciones estaban limitadas solo por su imaginación. Volviendo a las técnicas del agua, su mirada se volvió más analítica. Suiton. Mizurapa, teóricamente entendido pero aún por probar. La modulación de la presión del agua ofrece versatilidad. Desde un chorro concentrado para penetrar las defensas hasta una onda amplia para el control de campo. Se detuvo, pensando. Las técnicas de agua nunca me han inspirado particularmente, pero si el segundo Hokage las convirtió en su marca registrada, debe haber una razón más profunda. Quizás el secreto está en las aplicaciones avanzadas. Primero Suiton. Sui Hineki. Un destello de inspiración lo golpeó mientras escribía. El agua de la pared podría convertirse rápidamente en proyectiles o usarse para amplificar el genjutsu a través de la refracción, pero había más. Espera. Su mente comenzó a correr. El segundo Hokage no solo era un maestro del elemento agua, sino también un formidable Sealmaster. ¿Podría haber una conexión intrínseca entre las dos disciplinas? Sus pensamientos volvieron a sus lecciones con Tatsumi-sensei, a todas esas veces que le había hablado sobre movimientos fluidos en la caligrafía de los sellos. Al igual que las gotas de agua, cada elemento comenzó a fluir hacia una imagen más grande. Un descubrimiento potencialmente revolucionario, murmuró, señalando febrilmente. Derivando las similitudes entre los principios del elemento agua y la teoría de los sellos. Pasó la página, revelando una sección dedicada al control de chakras. Los ejercicios básicos eran rutinarios, pero se abrían nuevas posibilidades. Con precisión quirúrgica, dibujó un diagrama del sistema circulatorio del chakra, destacando los puntos críticos para aplicar el bisturí del chakra. El chakra de la curación, escribió con la experiencia de alguien que había estudiado medicina en otra vida, se puede refinar en un instrumento letal, siguiendo el principio Kabuto demostrado contra Naruto y Tsunade. La clave será el control micrométrico. No cortes brutales, sino incisiones quirúrgicas precisas, capaces de cortar ligamentos y tendones sin dejar rastros visibles. Se detuvo, contemplando la ironía de la situación. Las mismas manos que había soñado usar para sanar ahora estaban aprendiendo a herir con precisión clínica. Fue una extraña evolución del juramento hipocrático, pensó con una sonrisa amarga. Dibujó un nuevo diagrama, esta vez de su sistema de combate ideal. Primera fase. Evaluación, utilizar la percepción del chakra para mapear el entorno, comprender los patrones de movimiento del oponente. Segunda fase. Manipulación, Kenjutsu como arte de lucha principal, técnicas de agua para el control de campo y la desviación, Enge y Kawarimi en apoyo para crear oportunidades. Fase final. Terminación, bisturíes chakra para golpes precisos y letales, técnicas de velocidad para cerrar distancias instantáneamente. Hizo una pausa, agregando notas sobre los puntos a desarrollar. Ya no puedo aumentar los pesos de carga para el entrenamiento o dañaría mi desarrollo, ya que todavía tengo el cuerpo de un niño de 5 años. Todavía pensando. Si recuerdo correctamente que una buena técnica de velocidad era el body flicker, la especialización de Shisui, tendré que investigar esa técnica. Si no me equivoco, deberían usar el parpadeo de Mist Body aquí. Será esencial para la movilidad, pero requerirá un control perfecto del chakra. La clave será la economía del movimiento, señaló. Cada acción debe tener múltiples propósitos.
Un solo movimiento de la espada debe ser tanto ataque como defensa, tanto distracción como preparación para el próximo ataque. Cerró su cuaderno con un movimiento firme, el olor de la cena flotando en la habitación. Lo colocó de nuevo en su pergamino de sujeción, dejando que sus planes se asentaran en su mente como tinta sobre papel. Mientras descendía las escaleras, cada paso un ejercicio de control y silencio, Ren pensó en la progresión de su entrenamiento. No se trataba solo de dominar las técnicas, sino de forjar un estilo que combinara la precisión de un cirujano con la letalidad de un asesino. La cocina era cálida y acogedora, un marcado contraste con la niebla que se acumulaba fuera de las ventanas. Yuki estaba arreglando tazones de arroz en la mesa, mientras que Toshiro ayudó a servir la sopa de miso. El vapor se elevaba en espirales fragantes. Pensé que olía a tinta, dijo su madre con una sonrisa mientras Ren se sentaba en su lugar habitual. ¿Estabas estudiando? Tomando notas, dijo Ren vagamente, aceptando el tazón de arroz que su padre le entregó. Hablando de estudiar, Toshiro sopló su sopa antes de probarla. Me encontré con Kaito-san en el hospital hoy. Me dijo que su hijo siempre está hablando de tu talento para curar el chakra. Hoy habla demasiado, murmuró Ren, sintiéndose extrañamente avergonzado. Como su padre. Yuki comentó con una sonrisa nostálgica, entregando a Toshiro las verduras en escabeche. ¿Recuerda cuando estábamos en la academia? Nunca dejó de explicar la composición química de todo. Y siempre lo escuchaste con esa cara paciente, bromeó Toshiro, aunque probablemente estabas pensando en cómo afilar tu kunai. Bueno, funcionó, ¿no? Yuki le dio una mirada divertida. Después de todo, terminaste comprando todas tus armas en la tienda de mi padre. Las armas eran solo una excusa, guiñó un ojo Toshiro, haciendo que su esposa se sonrojara ligeramente. Ren vio este intercambio con una mezcla de diversión y maravilla. Todavía era extraño para él, esta familiaridad, este calor doméstico. En su vida anterior, las comidas habían sido eventos solitarios, a menudo consumidos apresuradamente mientras estudiaba. «Ren, ¿quieres más pescado?», preguntó su madre, notando su tazón vacío. «Sí, por favor», respondió, sorprendido de lo natural que ahora aceptó esta atención maternal. «Oh, casi lo olvido», dijo Toshiro entre picaduras. «Encontré ese libro de kata básico que estabas buscando. Estaba en el fondo de un estante en el trastero de armas». «¿Realmente?». Los ojos de Ren se iluminaron con un interés genuino. Asintió su padre. Tiene algunos diagramas interesantes sobre la postura. ¿Recuerdas ese problema que estabas teniendo con el tercer kata? Creo que esto podría ayudar. Hablando de ayuda, intervino Yuki, su voz estudiadamente casual, estamos teniendo una gran entrega de equipo ninja mañana. ¿Podrías echarme una mano en la tienda después de la academia, Ren? Por supuesto, respondió, señalando cómo su madre había evitado hábilmente mencionar el tipo de equipo. Las entregas especiales a menudo significaban suministros militares, un sutil recordatorio de la realidad que los rodeaba. Y tal vez, agregó con una sonrisa que trató de aligerar el estado de ánimo, podríamos desviarnos hacia el vendedor de dango en el camino de regreso. La conversación continuó, saltando de un tema a otro con aparente facilidad. Las últimas noticias del pueblo, el progreso en la academia, incluso una discusión de la receta secreta de Yuki para la sopa de miso. La familiaridad de estos momentos tuvo algo surrealista para Ren, como una isla de normalidad en un mar de incertidumbre. Observó a sus padres con atención clínica, señalando las pequeñas señales que traicionaban su preocupación. Una pausa que era demasiado larga entre oraciones, una mirada que se alejaba hacia el espacio, dedos que tocaban distraídamente en el borde de la mesa. Toshiro relató anécdotas de la academia con un entusiasmo que parecía casi forzado, mientras que Yuki llenó los silencios con preguntas sobre el día escolar, recibiendo respuestas muy vagas. Esto es lo que significa tener una familia, reflexionó Ren, viendo a sus padres continuar manteniendo esta frágil normalidad. Un calor inesperado se extendió por su pecho, mezclado con una determinación cada vez más fuerte para proteger estos momentos. Esa noche, acostado en su cama, los pensamientos de Ren oscilaron entre el calor de la cena familiar y la frialdad de sus planes. Observó cómo los movimientos fluidos de la espada se mezclaban con la precisión del bisturí del chakra, cada pieza encajaba como un reloj mortal. Después de todo, pensó que mientras el sueño lo reclamaba, no es tan diferente de la cirugía. Solo que ahora estoy aprendiendo a no reparar, sino a desmontar, con la misma precisión, la misma atención al detalle, y la misma distancia emocional. Una sonrisa amarga rizó sus labios. Su vida anterior le había enseñado a salvar vidas.
Esta para protegerlos, incluso si significaba romper a otros. Amanecer. Ren estaba completando su 10ª vuelta de caminar a mano alrededor del lago cuando una presencia familiar se materializó cerca. Su hombro izquierdo está más bajo que su derecho, observó Toshiro, sentado con elegancia sin esfuerzo en una roca cercana. Ren se puso de pie con un movimiento fluido, limpiándose el sudor de la frente. Era inusual ver a su padre en el lago tan temprano, normalmente ya habría estado en alguna misión. Veo que has estado aumentando los pesos, señaló Toshiro, indicando las bandas que adornan los brazos de su hijo. ¿Cómo va la técnica de sustitución? Casi hecho, respondió Ren, enderezando la espalda. Creo que solo necesito mejorar mi velocidad de ejecución. Muéstrame. Durante los siguientes minutos, Toshiro observó y corrigió la técnica de su hijo, sugiriendo pequeños ajustes que marcaron una gran diferencia. Luego, en un movimiento fluido, sacó 2 boken de su manada, arrojando uno a Ren. Uno la tercera forma, dijo simplemente. La madera del boken era cálida al tacto, desgastada por innumerables horas de práctica. Ren comenzó la secuencia de movimientos, cada gesto el producto de cientos de repeticiones. Una vez más, ordenó Toshiro después del primer pase. Esta vez, deja que tu respiración guíe el movimiento. Como el agua. Continua, ininterrumpida, fluida. El sol salió lentamente sobre la niebla mientras repetían la secuencia. Con cada pase, Toshiro se centró en un aspecto diferente. Ahora el ángulo de la muñeca, ahora la posición de los pies, ahora la transferencia de peso de una pierna a la otra. El kata, explicó mientras descansaban, no es una simple serie de movimientos. Es un diálogo íntimo entre el guerrero y su espada. El sol estaba alto cuando Ren llegó a la academia. La niebla de la mañana, en lugar de adelgazar, parecía haberse engrosado, envolviendo el edificio en una manta opaca. Perfecto, sonó la voz de Fujimoto Sensei en el aula. La naturaleza nos ha proporcionado las condiciones perfectas para nuestra lección de hoy. Todos al patio. Los estudiantes siguieron a su maestro afuera, donde la niebla creó un ambiente surrealista, convirtiendo figuras familiares en sombras borrosas. Hoy practicaremos la técnica de ocultamiento, anunció Fujimoto. Dividir en pares. Aoi se acercó automáticamente a Ren, pero Fujimoto sacudió la cabeza. Hoy me emparejaré. Mifutani con Yukiko, Kaito con Junko. Yukiko se posicionó junto a Ren con su habitual gracia medida. Vamos a ver si tu entrenamiento matutino también ha mejorado tu sigilo, susurró con una delgada sonrisa. The first stage is observation, Fujimoto explained. Study how the natural mist moves, how it reacts to your movements. Los estudiantes se dispersaron en el patio. Junko, tratando de esconderse, tropezó en voz alta, haciendo que Aoi suspirara mientras intentaba explicar la densidad óptima de la niebla. Ren observó cómo Yukiko se movía. Sus pasos eran tan ligeros que la niebla apenas se balanceaba cuando pasaba. Con su Keko y Genkai, tenía una comprensión innata de cómo el aire frío interactuaba con la humedad. Eso es correcto, estuvo de acuerdo Fujimoto, materializándose silenciosamente junto a ellos. La niebla no es una capa para usar, sino un ambiente para habitar. Observe cómo Yukiko-san mueve el chakra, se mezcla con el medio ambiente en lugar de molestarlo. Por la tarde, después de la clase, Ren y Aoi se habían retirado a un rincón aislado del patio de la academia para su práctica habitual de ninjutsu médico. La niebla proporcionaba una cortina natural que los aislaba de ojos curiosos. Ren vio el chakra verde en sus manos comenzar a manifestarse con una estabilidad creciente. Era una sensación peculiar, como si se despertara una memoria muscular latente. Tu progreso es notable, observó Aoi, mientras Ren curaba un pequeño corte superficial en su brazo que había hecho específicamente para el entrenamiento. Tu chakra curativo se está volviendo más estable. Buena cosa, pensó Ren, concentrándose en mantener el flujo constante. Al menos un poco de satisfacción de que mis estudios médicos me están trayendo algún beneficio. El corte se curó lentamente debajo de sus dedos, aún requiriendo mucha concentración. Otra técnica para desarrollar además de los escalpelos de chakra. Regeneración autocelular. Mira, dijo Aoi, inclinándose para ver más de cerca, ajustando sus gafas con su gesto característico. La regeneración está ocurriendo de manera uniforme, aunque todavía lenta. Técnicamente, con más práctica, podría aumentar significativamente la velocidad de curación. Sí, reflexionó Ren, la capacidad de regenerarse podría marcar la diferencia en una pelea prolongada. Asintió vagamente a las explicaciones técnicas de su amigo, su mente ya exploraba las posibles aplicaciones de estas técnicas.
Cuando regresó a casa, Ren encontró a su padre sentado en la mesa de la cocina, encorvado sobre el viejo pergamino familiar. Su elegante letra llenaba los márgenes amarillentos de las páginas. Ven, Toshiro llamó, llamándolo más cerca. Hay algo que quiero mostrarte. Se acercó a un estante de madera oscura, recuperando un objeto envuelto en un paño de seda desgastado por el tiempo. ¿Sabes?, dijo, volviendo a la mesa con una sonrisa casi avergonzada, tu cumpleaños es en unos días, y ya que estaré en una misión, pensé en darte esto temprano. Sus manos se movieron delicadamente mientras desenrollaba la tela, revelando un pequeño tanto. Era de tu abuelo. Lo pretendía para su heredero. De hecho, quería esperar hasta que tuvieras 7 años, pero, se rascó la nuca, en ese gesto característico que hizo cuando estaba un poco avergonzado. No quería perderme ver tu cara cuando la viste. Las manos de Ren temblaron ligeramente cuando tomó el arma. La hoja parecía vibrar debajo de sus dedos, como si reconociera una afinidad con su chakra. No es una espada ordinaria, explicó Toshiro, el orgullo se mezcla con el afecto en su voz. Fue diseñado específicamente para canalizar el chakra. Pensé, dado su progreso en Kenjutsu, es posible que desee familiarizarse con él mientras estoy fuera. Y cuando regrese, agregó, volteando su cabello, celebraremos tu cumpleaños correctamente y lo exploraremos juntos. Ren agarró su tanto a su pecho, sorprendido por la profundidad de los sentimientos que lo atravesaban. En esta nueva vida, los cumpleaños habían adquirido un significado completamente nuevo. Qué irónico, sentirse así, aquí de todos los lugares. Gracias, Tousan, dijo simplemente, pero las palabras contenían algo más que un agradecimiento. Esa noche, después de que los pasos de su padre se habían desvanecido hacia su habitación, Ren yacía despierto, la familia se abrió ante él a la tenue luz de la luna. Sus ojos vagaban por encima de la técnica incompleta, tratando de penetrar sus secretos. Nunca pensé que recibiría una cuchilla para canalizar el chakra tan pronto, perfecto, tendré que acelerar mi entrenamiento con el elemento viento también si quiero imitar el estilo de Asuma, pero, hay algo, pensó, una inquietud sutil que se arrastra hacia su mente. Algo que me falta. Dawn encontró a Ren ya despierto, sentado en una posición meditativa en la orilla del lago. En sus manos, una hoja tembló ligeramente mientras trataba de cortarla con su chakra del viento. El proceso fue frustrante después de 1 hora de intentarlo, la hoja mostró solo leves signos de corte. Esto es más difícil de lo que parece, pensó, mirando otra hoja dañada. En el manga, parecía tan simple, pero manipular el chakra del viento requiere una precisión que no esperaba. Es completamente diferente del agua. Mientras el agua fluía naturalmente, adaptándose a cualquier forma, el viento era rebelde, esquivo. Requería no solo control, sino también una especie de afilado del chakra en sí. Es como tratar de convertir tu chakra en una cuchilla microscópica, reflexionó, recogiendo otra hoja. Esta vez, trató de visualizar su chakra como dos fuerzas opuestas colisionando, creando un borde afilado. El tanto que su padre le había dado yacía a su lado, envuelto en su tela de seda. Ren miró el arma de vez en cuando, imaginando cómo sería infundirla con el chakra del viento, como lo hizo Asuma con sus cuchillas. Necesito dominar primero el elemento base, se dijo firmemente. No puedo arriesgarme a dañar el regalo de Tousan con experimentos imprudentes. Además, si no recuerdo mal, Naruto tardó semanas en cortar su primera hoja, y tenía la ventaja de los clones de sombra en el camino a la academia. Una voz familiar lo llamó, Ren. Espera. Shinji lo alcanzó, su habitual sonrisa amistosa. Mientras caminaban, Ren notó que su amigo parecía inusualmente reflexivo, como si estuviera sopesando algo en su mente. ¿Cómo va el entrenamiento con el coral?, preguntó Ren, tratando de romper el silencio. Oh, bien, respondió Shinji, formando distraídamente pequeños cristales en sus dedos. El clan está satisfecho con mi progreso. Aunque. Se fue, mordiéndose el labio. ¿Aún cuándo? Ren alentó. ¿Sabes? Shinji finalmente dijo, me recuerdas mucho a Yagura-san. ¿Yagura-san? La pregunta escapó de los labios de Ren con obvia sorpresa. ¿Sí, lo conoces? Shinji sonrió con una mezcla de orgullo y nostalgia. Es uno de los ninjas más fuertes de nuestro clan, a pesar de que no heredó el Kekkei Genkai. Al principio, muchos lo despreciaron, pero él, nunca se rindió. Él tiene esta forma tranquila pero decidida de hacer las cosas, como tú. Al ver el interés de Ren, Shinji continuó, en nuestro clan, el coral Kekkei Genkai lo es todo. Los que no lo tienen son a menudo, desechados.
Pero Yagura-san ha demostrado que incluso sin él, uno puede sobresalir, convirtiéndose en un maestro de Suiton. Dicen que puede manipular el agua de una manera que nadie más en Kirigakure ha visto. Yagura Karatachi. Ren pensó, cuando las piezas del rompecabezas comenzaron a caer en su lugar. No sabía que su clan tenía un Kekkei Genkai. Mucho menos que no lo hubiera heredado. Esta información podría aclarar una pieza importante del rompecabezas. ¿Podría ser esta la palanca del odio que Madara utilizará para inducir la purga del Kekkei Genkai? ¿Estás bien, Ren? Shinji preguntó, notando a su amigo perdido en sus pensamientos. Sí, respondió Ren con una sonrisa un poco avergonzada. Es solo, interesante. ¿Cómo fue crecer con él en el clan? No lo conocía muy bien personalmente, admitió Shinji. Él ya era un jonin cuando yo era pequeño. Pero lo recuerdo siempre entrenando solo, al amanecer, en el campo de entrenamiento oriental. Había algo hipnótico en la forma en que manipulaba el agua. Como si fuera una extensión natural de su cuerpo. Shinji formó distraídamente algunos cristales de coral en sus dedos mientras continuaba. Los ancianos del clan no hablaron mucho de él, ¿sabes? Era como si su existencia los hiciera sentir incómodos. Un ninja sin el Kekkei Genkai superando a los que lo hicieron, eso no es algo que ves a menudo. ¿Y ahora? Preguntó Ren, tratando de mantener su tono casual. Las cosas son diferentes ahora. Shinji sonrió ligeramente. Se ha vuelto demasiado fuerte para ignorarlo. Pero, se fue, como si decidiera si compartir algo más. ¿Pero? Algunos dicen que lo hizo más duro. Como si tuviera algo que demostrar. Pero bueno, Shinji agregó rápidamente, notando la expresión de Ren, esos son solo rumores. La mayoría de nosotros lo admiramos. Es una prueba viviente de que con suficiente determinación, puedes superar cualquier límite. O tal vez, pensó Ren oscuramente, es una prueba de cómo el resentimiento puede convertirse silenciosamente en algo mucho más oscuro. En la academia, encontraron el aula ya llena. Fujimoto-sensei comenzó la lección sobre el genjutsu con su precisión metódica habitual. De imagen. Kirigakure no Jutsu, explicó, creando una delgada niebla ilusoria a su alrededor, es una de las técnicas ilusorias básicas de Kirigakure. A diferencia de la niebla real creada con el chakra, esta es una ilusión que confunde los sentidos del oponente. Observe cómo el chakra debe ser modulado para afectar específicamente el sistema nervioso del objetivo. La clase observó fascinada cómo la niebla ilusoria bailaba alrededor del sensei, creando extraños juegos de luces y sombras. Tu especialidad, le susurró Aoya Junko con una sonrisa. Al menos no paso mis días leyendo libros de anatomía, replicó, pero su sonrisa traicionó su orgullo por el cumplido. Durante la hora del almuerzo, Ren se excusó del grupo. Tengo que revisar algo en la biblioteca, dijo vagamente, ignorando la mirada de interrogación de Yukiko. La biblioteca estaba en su habitual silencio mortal. Linternas verdosas proyectan sombras danzantes a través de los estantes polvorientos, mientras que el olor a pergamino viejo y tinta impregnaba el aire. La bibliotecaria apenas levantó la vista de su registro cuando Ren ingresó. ¿Sección de técnicas elementales? Preguntó con voz ronca, ya acostumbrada a sus frecuentes visitas. Sí, Shizuka-san, respondió Ren cortésmente. Había aprendido que un poco de cortesía podía abrir muchas puertas en la biblioteca. Recuerde, dijo, sus ojos brillando en la tenue luz, sin técnicas por encima del rango de para los estudiantes de primer año. Ren se dirigió a la sección indicada, buscando específicamente los rollos del elemento viento. Era una sección sorprendentemente pequeña en Kirigakure, el elemento agua dominaba naturalmente la mayoría de los estantes. Dos pergaminos llamaron su atención. Soujikaze no Jutsu Cleansing Wintechnike y Fusajin no Jutsu Dust Wintechnike. Los sacó cuidadosamente, señalando que el segundo parecía haber sido raramente consultado. Perfecto, pensó, estudiando los diagramas de sellos. El Soujikaze es una gran técnica básica para entender cómo dar forma al chakra del viento creando una brisa que purifica el aire. Podría ser útil para dispersar técnicas de veneno o niebla, aunque tiene un rango muy pequeño. Sus ojos se desplazaron hacia el segundo pergamino. Y el Fusajin, levantando y manipulando polvo en el aire. Una técnica aparentemente simple que podría volverse letal cuando se combina con otras técnicas. Se sumergió en la lectura, absorbiendo cada detalle. El Fusajin, en particular, mostró diagramas interesantes de cómo el chakra del viento podría usarse para manipular partículas en el aire. Esto podría ser perfecto para crear distracciones o reducir la visibilidad del oponente, y parece tener algunas similitudes con el Kirigakure no Jutsu, pero su mente seguía volviendo a la revelación sobre Yagura.
Las implicaciones fueron enormes. Un futuro Mizukage, rechazado por su propio clan por la falta de un Kekkei Genkai. ¿Cómo había dado forma a su personaje? ¿Y qué significó para el futuro de Kirigakure? Si Madara explota este resentimiento, reflexionó, podría explicar por qué la purga del Kekkei Genkai fue tan brutal. No era solo control mental, sino un odio profundamente arraigado que fue manipulado. ¿Necesitas ayuda para encontrar algo específico? La voz de Shizuka lo hizo saltar. La bibliotecaria se acercó en silencio, una habilidad que nunca había perdido desde sus días como ninja. No, gracias, respondió Ren, componiéndose rápidamente. Encontré lo que estaba buscando. La tarde la pasaron practicando las técnicas que habían estudiado por la mañana. Fujimoto había dividido la clase en grupos, cada uno para intentar crear una ilusión simple. Recuerde, su voz resonó en el patio, Genjutsu requiere un control de chakra más sutil que el ninjutsu. No estás manipulando el mundo físico, sino la percepción de él. Junko brilló en estos ejercicios. Su ilusión de niebla era tan convincente que incluso Fujimoto-sensei asintió con la aprobación. Excelente control, Tsuki-san. Observe cuán uniformemente se distribuye el chakra, Ren, mientras tanto, mantuvo deliberadamente un nivel promedio de rendimiento. Su mente todavía estaba ocupada procesando la información sobre Yagura y planeando su entrenamiento con el elemento viento. «Hey, ¿estás bien?» La voz de Junko lo trajo de vuelta a la realidad. «Has estado callado todo el día. Más de lo habitual, quieres decir», agregó Aoi, ajustando sus gafas. Técnicamente, su nivel de participación social ha caído un 43% desde el promedio semanal. Ren blinked, surprised of Findolis friends looking at muy concern. In fine, smiled softly. Just, too full. Yukiko lo estudió con una mirada penetrante. ¿Esto tiene algo que ver con lo que estabas buscando en la biblioteca? Parte de eso, admitió Ren vagamente. Estoy tratando de averiguar algunas cosas sobre el elemento viento. Dan, pensó, ella lo ha vuelto a hacer. Es increíble cómo Yukiko siempre logra tomarme por sorpresa con sus preguntas. Años de experiencia previa en la vida, y solo una mirada directa de esta niña me hace hablar sin filtros el elemento viento. Aoi se iluminó. Técnicamente, es uno de los elementos más raros de Kirigakure. La mayoría de los ninjas aquí desarrollan naturalmente una afinidad por el agua o... No empieces una de tus conferencias, Junko lo interrumpió, riéndose. No todos están tan interesados en la teoría elemental como tú. De camino a casa, los pensamientos de Ren se arremolinaban entre las técnicas de viento, la preocupación por su padre y esta nueva y crucial información sobre Yagura. El sol se estaba poniendo, volviendo la niebla rojiza. Las cosas se están volviendo más complicadas, pensó, agarrando el tanto a su lado. Y tengo la sensación de que esto es solo el comienzo. Necesito acelerar mi entrenamiento, pero mantener un perfil bajo. El viento, el tanto, el ninjutsu médico, cada pieza tiene que encajar perfectamente. Se detuvo por un momento, sacando una hoja de su bolsillo. Centró su chakra, tratando de replicar lo que había estudiado en los pergaminos. Esta vez, un pequeño corte apareció en el centro de la hoja. Una delgada sonrisa rizó sus labios. Los rayos del sol de la mañana bailaron a través de la neblina perpetua de Kirigakure, creando un juego de luces y sombras que transformó el pueblo en una pintura surrealista. En el taller de Tatsumi, esta luz filtrada arrojó extraños reflejos sobre los cientos de pergaminos que cuelgan en las paredes, haciendo que la tinta aún fresca de los sellos brille como si estuviera viva. Ren observó atentamente cómo el viejo Sealmaster, con las manos retorcidas pero firmes como siempre, trazaba un intrincado patrón circular en un pergamino en blanco. En el aire espeso con incienso y tinta, cada movimiento del cepillo parecía estar acompañado de pequeñas chispas de chakra residual. El Shi-Yaut Fuin, explicó Tatsumi, es uno de los primeros sellos de marcado que todo Sealmaster debe dominar. Un sello simple pero esencial para rastrear objetos. El patrón era sorprendentemente simple en comparación con los sellos de contención que había estudiado hasta ahora. Una forma hexagonal con un solo símbolo central, rodeado por 4 kanji cardinales. El sello permite rastrear objetos durante aproximadamente 2 horas dentro de un radio de varios cientos de metros, continuó Tatsumi, señalando varios puntos en el patrón. Su simplicidad hace que sea fácil de detectar, pero es perfecto para aprender los principios básicos del marcado. El viejo maestro procedió a explicar la secuencia de activación.
Primero el trazado del símbolo central, luego la conexión de los puntos cardinales en el sentido de las agujas del reloj, finalmente la infusión de chakra en un movimiento espiral interno. La clave, enfatizó Tatsumi, es mantener un flujo constante de chakra durante la aplicación. Muy poco y el sello se desvanecerá, demasiado y se desestabilizará. Ren asintió, ya imaginando posibles aplicaciones prácticas. Tendrá que ser un sello básico, me parece recordar que los que se ven en el manga podrían durar mucho más tiempo, si no indefinidamente como los del cuarto Hokage, pero mediante la comprensión de las estructuras básicas de los diversos sellos voy a ser capaz de desarrollar el mío, adecuado a mis necesidades ahora. Tatsumi le entregó un pincel, lo intentas. Y recuerde. Precisión primero. Cuando Ren intentó replicar el sello, notó como cada golpe requería una modulación diferente del chakra. El símbolo central tenía que cargarse de manera uniforme, mientras que el cardenal kanji requería un flujo más preciso. Estás usando demasiado chakra en el cuadrante norte, observó Tatsumi. Mira cómo reacciona la tinta, ¿ves esas pequeñas ondas? Indican un flujo inestable. Es como tratar de mantener 4 gotas de agua en equilibrio al mismo tiempo, pensó Ren, ajustando el flujo. ¿Cada punto cardinal debe estar perfectamente equilibrado con los demás, sensei? Preguntó cuando comenzó su quinto intento. He notado que el orden de los trazos parece afectar la estabilidad del sello. ¿Hay una razón específica para esto? Tatsumi asintió con aprobación. Los sellos son como un baile. Cada movimiento debe fluir naturalmente hacia el siguiente. El orden de los trazos determina cómo se distribuye el chakra en la matriz. Un error en la secuencia, Anchakra se acumula en los lugares equivocados, completó Ren, señalando cómo su último intento ya se estaba disolviendo por esta razón exacta. Me pregunto, reflexionó, estudiando el patrón fallido. Si alterara ligeramente el ángulo del kanji, tal vez podría crear un flujo más eficiente. Como las curvas de un río reduciendo la resistencia del agua, en su siguiente intento, Ren introdujo cambios sutiles, casi imperceptibles, pero significativos. Los kanji estaban ligeramente en ángulo, creando un flujo más natural entre los puntos cardinales. Tatsumi observó en silencio, sus cejas se elevaban ligeramente cuando el sello se asentó con un brillo más brillante de lo esperado. Enfoque interesante, dijo finalmente. Notaste la ineficiencia en el diseño original y lo corrigiste instintivamente. Es un talento raro en los jóvenes Sealmasters. La mayoría simplemente copia a ciegas, sin comprender realmente el flujo del chakra. No es solo instinto, pensó Ren. Es experiencia estudiando anatomía humana. Los principios son sorprendentemente similares, como la sangre en las venas, el chakra siempre busca el camino de menor resistencia. Sin embargo, continuó Tatsumi, su voz se vuelve seria, modificar sellos requiere extrema precaución. Un error en el cálculo del flujo puede tener consecuencias explosivas. 2 horas y varios pergaminos más tarde, Ren había producido un sello funcional, aunque mucho más débil que el original. No está mal para un niño de 6 años, comentó Tatsumi con una rara sonrisa. Todavía no lo estoy. Ren se fue, dándose cuenta de que hoy era de hecho su cumpleaños. He estado tan envuelto en entrenamiento y posibles eventos futuros, que casi lo olvidé. Necesito equilibrar mejor mi camino entre la planificación futura y mi vida presente. Vete a casa, dijo el viejo maestro, notando su expresión. Hay cosas más importantes que los sellos, a veces. De camino a casa, Ren estaba tan envuelto en pensamientos sobre el nuevo sello que casi no notó nada extraño cuando abrió la puerta de su casa. Sorpresa. Junko, Aoi, Shinji, y Yukiko. Todos estaban parados en su sala de estar, rodeados de decoraciones improvisadas. Su madre sonrió por detrás de un pastel casero. Dosi. ¿Qué? Ren tartamudeó, por una vez realmente sorprendido. ¿Realmente no pensaste que olvidaríamos tu cumpleaños? Junko se rió entre dientes. Técnicamente, comenzó Aoi, ajustando sus gafas, teniendo en cuenta sus patrones de comportamiento en los últimos meses, es muy probable que usted mismo lo haya olvidado. Aoi, interrumpió Shinji, estás arruinando el momento. Traje un regalo, dijo Yukiko, dando un paso adelante con un paquete cuidadosamente envuelto. Su presencia fue inesperada, pero no del todo desagradable, se dio cuenta Ren. Espera hasta que veas lo que te conseguimos. Junko exclamó, rebotando con entusiasmo. La tarde pasó en un torbellino de risas, regalos y desastres menores. Aoi casi prendió fuego a las cortinas, tratando de encender las velas con un jutsu de fuego menor. Teóricamente, la trayectoria de la llama debería haber sido perfecta.
Mientras que Yukiko accidentalmente convirtió el golpe en hielo cuando trató de enfriarlo, no es mi culpa, la receta dijo servir frío. Shinji, en su intento de ser útil, creó pequeñas decoraciones de coral que, sorprendentemente, resultaron ser excelentes decoraciones para el pastel. El momento más hilarante llegó cuando Junko, tratando de impresionar a todos con una elaborada técnica de corte de pastel, terminó cubriendo a Aoi de pies a cabeza en crema. Mis cálculos, Aoi murmuró, sus gafas completamente blancas, no tuvieron en cuenta esa variable. Incluso Ren no pudo evitar reírse de la vista. Los regalos eran una mezcla interesante. Un conjunto de libros de medicina de Aoi, un elegante titular de kunai de Junko, un pequeño cristal de coral de Shinji, para la buena suerte. Y de Yukiko, un libro raro sobre la esgrima de Kirigakure. ¿Cómo encontraste eso?, preguntó Ren, realmente sorprendido. Tengo mis fuentes, sonrió misteriosamente. A medida que la fiesta continuaba, Ren se encontró genuinamente disfrutando el momento. Era extraño cómo estos compañeros de clase, estas personas que inicialmente había querido mantener a distancia, se estaban volviendo tan importantes. 6 años, pensó, un indicio de tristeza cruzando su rostro. Demasiado mal que mi padre no estuviera aquí hoy, él también lo habría disfrutado. El día terminó en el patio, donde el grupo se había reunido para disfrutar de los últimos rayos del sol filtrándose a través de la niebla. Junko había comenzado a contar historias de sus aventuras en la academia, con especial énfasis en los intentos de Ren de mantener un perfil bajo. Es sorprendente lo promedio que siempre logra verse, comentó Aoi cuidadosamente. ¿Cómo esa vez fingió no saber cómo lanzar kunai?, preguntó, ajustando sus gafas. Oh, él lo consigue de mí, Yuki se rió, comenzando a contar historias de cómo conoció a Toshiro en su tienda de armas, donde fingió ser una simple comerciante mientras que en realidad se especializó en armas. Shinji y Yukiko escucharon con entusiasmo, mientras que Junko interrumpió continuamente para hacer preguntas cada vez más detalladas sobre las técnicas de combate con armas. Mamá. Ren protestó débilmente, pero su sonrisa traicionó el placer de ver a su madre finalmente relajada, compartiendo historias del pasado en lugar de preocuparse por el futuro. Mientras la niebla de la tarde envolvía el patio, los amigos de Ren se despidieron uno por uno, dejándolo a él y a su madre solos en el crepúsculo. Ha sido un día hermoso, dijo Yuki suavemente. Ren asintió, permitiéndose disfrutar de este raro momento de tranquilidad. Más tarde, en su habitación, Ren regresó a sus regalos, examinándolos cuidadosamente. Los libros de Aoi son muy interesantes, reflexionó, examinando los volúmenes. A General Anatomy Tome, First Aid Techniques y Basic Guide Topo y Son Removal. Estos pueden ser útiles. Me pregunto si es posible desarrollar una resistencia a los venenos ingiriendo pequeñas cantidades diariamente. Cogió el soporte de kunai, girándolo entre sus dedos. El regalo de Junko, aunque simple, es muy elegante, con esta talla de luna creciente. Shinji, por otro lado, sonrió, mirando el cristal de coral, un regalo divertido, pero el regalo de Yukiko es el que me sorprendió, pensó, hojeando el libro sobre técnicas de espada. Hay descripciones de muchas técnicas aquí. No es detallado, pero puede servir como base para mejorar mi estilo. Miró a la luna filtrándose por la ventana, y una sensación de inquietud de repente se apoderó de él. El colgante de chakra alrededor de su cuello latía débilmente, como si respondiera a sus pensamientos problemáticos.